Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de Crecimiento y Desarrollo. Vamos a hablar de la unidad Problema 13 y como ustedes ya saben, desde la unidad Problema 12 volvemos a estudiar muchos contenidos de anatomía. En esta UP no es distinto, pero ahora vamos a complementar conocimiento con otras partes del aparato. Dance so hard, break the ice. Bueno, como siempre, primero vamos a hacer la lectura de la unidad Problema y descubrir cuáles son las palabras más importantes. Beatriz tiene 71 años, consulta al centro de salud ya que nota que sus piernas no las sostiene como antes y eso le dificulta el caminar. El médico le recomienda que salga con mayor frecuencia. Está muy temerosa porque su pareja falleció hace un año y en el barrio se viven episodios de inseguridad. Bueno, ahora tenemos que ver cuáles son los puntos que vamos a señalar. Por un lado tenemos un adulto mayor ahora. Entonces, la unidad Problema anterior fue la última unidad que sería de la adultez. Y acá tenemos que hablar del adulto mayor. Son dos unidades Problemas que vamos a hablar de adulto mayor, esa y la 14. Ella consulta al centro de salud, ya sabemos, el punto sobre el centro de salud, y acá tenemos lo que hace hincapié al contenido que propiamente tenemos que estudiar en esta UP. O sea, cuando hablamos de Beatriz, vamos a estudiar vejez y vamos a estudiar vejez en todo el proceso biopsicosocial de la vejez, o sea, cuáles son los procesos fisiológicos y cuáles son las teorías que explican por qué envejecemos. Vamos a estudiar cuál es el proceso de deterioro biológico natural que coincide con las características de la vejez, además de comprender cómo es que la sociedad y nuestra cultura interpreta la vejez como ser una persona más de una edad más avanzada y cómo es la propia familia o la sociedad cómo la ve. También la parte psíquica, vamos a estudiar lo que serían los cambios psíquicos y los duelos del adulto mayor. Cuando hablamos sobre las otras partes que nosotros tenemos, tanto de la parte de sus piernas, del médico y del centro de salud, ya sabemos. Esta parte acá ni necesito hablar. Ustedes saben que toda vez que surge la palabra centro de salud en unidad Problema, ustedes tienen que estudiar y repasar la APS. Los demás otros puntos van a estar vinculados a miembros inferiores y acá hace hincapié en lo que sería la APS del adulto mayor. O sea, cuáles son las estrategias de promoción y prevención de la salud que me permita razonar estrategias adecuadas para que el anciano pueda vivir más, pueda vivir bien y que pueda prevenir posibles enfermedades o deterioro de su situación. Vamos entonces, acá también, los duelos del adulto mayor, como habíamos mencionado. Cuando vemos la parte de anatomía del cuaderno del alumno, va a estar muy semejante a lo que nosotros ya vimos en la unidad Problema 12. Vamos a estudiar lo que serían los huesos, entonces vamos a estudiar columna vertebral, organización, porciones, curvaturas, las vértebras, o sea, qué es una vértebra tipo y cuáles serían las características peculiares de cada vértebra, el conducto raquídeo, agujero de conjunción, vamos a estudiar las articulaciones de la columna vertebral, los músculos del dorso, extrínsecos, intrínsecos, funciones, movimiento, y esta cuestión de la anatomía de superficie, que sería la cuestión de palpar la vértebra, percutir la vértebra. Eso del sistema esquelético del miembro inferior. Vamos a estudiar los huesos, o sea, hueso coxal, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso, falanges. Y además de estudiar los huesos, también vamos a estudiar sus articulaciones. Entonces, cintura pélvica, rodilla, pierna, tobillo, pie. Estudiar cada uno de los elementos y cómo se articulan entre sí. También vamos a estudiar los grupos del sistema muscular, tanto los profundos, los planos profundos como los planos superficiales. La inserción o sea, la parte de origen de dónde viene el músculo y también la inserción terminal, que es para dónde va este músculo y la acción que genera, o sea, si es
un agonista del movimiento, un antagonista, se sirve para flexión, para extensión, para abducción, aducción del miembro. Cuando hablamos de la vascularización, vamos a estudiar arteria ilíaca externa, femoral, popilitia, tibio-peronea, tibial anterior, arteria pedia, arterias plantares y los pulsos y drenajes venosos, tanto superficiales como profundos. Importante también nunca olvidarse que no es solamente estudiar parte venosa, pero también tenemos que estudiar el drenaje linfático del miembro. Hablando sobre inervación, vamos a hacer muchísimo hincapié en lo que sería plexo lumbar y plexo sacro, por lo más que más adelante en otras áreas también vamos a volver a estudiar estos plexos. Pero es importante estudiar qué son y cómo se forman estos plexos y qué sale de ahí para inervar demás sectores del cuerpo. Vamos a estudiar las ramas terminales y colaterales y la topografía. Siempre que mencionemos topografía queremos referir a qué inervan, a qué sectores topográficos corporales inervan estas ramas. También vamos a estudiar lo que sería la anatomía funcional del pie, la marcha normal, la definición, o sea, las fases de la marcha y descripción de la marcha. Importante en esta UP es que vamos a conectar con puntos del sistema nervioso otra vez. ¿Qué puntos? La parte de reflejos. Tenemos que estudiar qué es un reflejo miotático inverso, un reflejo de retirada, la estructura que constituye estos reflejos, qué función tiene cada uno, los estímulos adecuados y la respuesta que se produce a partir de estos estímulos. El control de los reflejos espinales por las estructuras superiores y también, como ya habíamos mencionado, es importante estudiar lo que sería la fisiología del envejecimiento. Estudiar lo que sería la muerte programada o apoptosis, la diferencia con el proceso de necrosis, mecanismos bioquímicos básicos. Ustedes no van a necesitar profundizar lo que serían las vías de las caspasas, por ejemplo, que eso son cosas que se estudian en injuria, cambios en el sistema nervioso y endocrinos asociados al envejecimiento. Hay cosas que estudiar en histología, en este caso vamos a complementar el conocimiento de músculo de la UP12 con lo que sería el conocimiento de tejido óseo y tejido cartilaginoso en la UP13. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, tejido óseo, su clasificación y función. Necesitamos estudiar sus células, o sea, ¿qué es el osteoblasto? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se regula sus funciones? ¿Qué es el osteoclasto? ¿El osteocito? ¿Y qué sería la sustancia intercelular, o sea, la matriz extracelular del sector óseo? Acordándose que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado mineralizado. Importante estudiar lo que sería la parte de mineralización, o sea, cómo se produce la mineralización, este depósito y formación de calcio y depósito de hidroxipatita. Vamos a estudiar qué es el endostio, el periósteo, las capas, las células que lo integran y lo conforman. Y cartílago, cuáles son las características fundamentales y clasificación del cartílago y las células que los constituyen, o sea, el condroblasto. Vamos a estudiar las células que de verdad constituyen este tejido y qué funciones cumplen cada una. Entonces, básicamente, no se olviden que hay que estudiar anatomía, histología, fisiología, hay muchas cosas que estudiar. No es una unidad problema muy chiquitita, termina teniendo un montón de contenidos. Y no se olviden, no es solamente estudiar por los videos de la plataforma, pero acá también va a ser importante estudiar por Latarjet o Rouvier, por Guyton o Guénon, Ross o Junquera.